como dije, aunque estamos aunque estamos leyendo una carta escrita a creyentes que están sufriendo, Pedro no deja de recordarles sus deberes, no sus derechos. Estamos en un tiempo donde la mayoría piensa en sus derechos, no en sus deberes. Yo estoy seguro que para nosotros, para nuestros hijos, por ejemplo, más fácil es pensar en lo que necesitan que en lo que deben hacer. Necesito comer, pero debes arreglar tu cuarto, debes levantarte temprano, debes hacer. Eso casi no les gusta, pero necesito lo que es para ellos, lo que ellos consideran sus derechos, eso sí quieren. Pero es que estamos en un mundo así, pues un mundo que prioriza, hace que las personas se centren más en sus derechos que en sus deberes. Pedro les dice, mira, en medio del sufrimiento acuérdate que tú tienes deberes. Tú tienes deberes sagrados que cumplir. Miren algunos de esos deberes. El 6º mandato. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. El 6º mandato ya me lancé más adelante, ¿no? El 6º mandato. A ver, un ratín. El 6º mandato. Ya me he lanzado, creo, de frente a la explicación. Aquí está. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren esta tremenda verdad. Miren esta tremenda verdad. Noten. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Noten el mandato. Sed edificados. No dice sean edificados. Dice sed edificados. Es un mandato. La edificación es parte o esa es la consecuencia de haber nacido. El crecer es la consecuencia o lo que sigue al nacimiento. Si una persona no ha nacido de nuevo, si una persona no ha venido arrepentido a los pies del Señor, es imposible que crezca. ¿Se ha preguntado usted por qué algunos creyentes, entre comillas, no crecen? ¿Se ha preguntado usted por qué algunas personas parece que se quedarán siempre en lo mismo? El crecimiento es lo que sigue al nacimiento. Si una persona no crece, por lo tanto, podría pasar que no ha nacido de nuevo. Si usted sigue tropezando con las mismas cosas, cuando usted piensa en su vida, en su testimonio, lo único que ve son cosas de una persona que no agrada a Dios. Aunque usted haya profesado a Cristo, recuerde, no es lo que dijiste, sino lo que pasó acá. Claro que hay que decirlo, pero dice, si confesares con tu boca, pero si creyeres en tu corazón. Tienes que creer en el corazón en Jesús. Y entonces tiene sentido la salvación. Y el crecimiento viene. Por eso es que yo estoy convencido de que una persona que se ha arrepentido de verdad va a seguir a Cristo, va a crecer. La parábola del sembrador, una parábola que habla del evangelio y la resistencia del corazón, al final termina hablando de un corazón dócil, ¿sí? Mas la que fue sembrada en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto reciben la palabra y dan fruto con perseverancia. ¿Ve?
Aquellos que han tenido un corazón noble, dócil, tierno a la palabra de Dios, desde un inicio es así, van a seguir adelante. Van a seguir adelante. Cuando una persona se aparta, deja muchas dudas en cuanto a su salvación. Pero igual, una persona que permanece en el mismo estado por muchos años, aunque la Biblia diga que hay creyentes carnales, de todas maneras quedan dudas en cuanto a su salvación. Por eso es importante entender, el crecimiento sigue al nacimiento. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ya se ha entregado a Cristo, debería haber crecimiento. Si usted siembra una plantita, ¿cómo sabe que esa planta, esa semilla germinó? Bueno, va a aparecer un tallito, van a aparecer unas hojitas y usted va a estar cada vez más convencido de que, sembró algo, ¿no? Pero si nunca ve nada, eso es algo que preocupa. La Biblia dice que incluso no solo naciendo, sino permaneciendo, se evidencia la fe. Entonces, aun si hubo una plantita, dice la Biblia, dice la parábola del sembrador, una parábola muy importante. Más importante es que esa plantita permanezca para que se demuestre que la fe es verdadera. Así que este mandato, noten que el sufrimiento, contextualizando lo que dice Pedro, el sufrimiento no es una excusa para no crecer. El sufrimiento no es una excusa para no crecer, porque Pablo les está diciendo a creyentes que están sufriendo, sed edificados como piedras vivas, les dice, ¿no? Sed edificados. Miren lo que les dice, ¿no? Entonces, la palabra edificar, la palabra allá, yo no había notado el versículo 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a él, piedra viva, vamos a mirar eso en el camino, pero hablemos de la edificación. ¿Qué es la edificación? ¿Qué es edificarse? ¿Qué es edificarse? Obviamente tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Obviamente tiene que ver con alcanzar un nivel de madurez. Entonces, debemos hacerlo más práctico este concepto. Edificar es crecer espiritualmente, pero ¿en qué aspectos? En el conocimiento. Muy bien. Una persona debe crecer en su conocimiento, ser edificado. Sin la palabra de Dios no puede ser edificado. Por eso dice el texto que debemos desear la palabra de Dios y a través de ella crecer espiritualmente. También la edificación consiste en tratar de cambiar de hábitos. Cuidado con este pequeño pero destructivo detalle. Los hábitos son la estructura de nuestra vida. Usted es la suma de sus hábitos. Los hábitos pueden cambiar. Los hábitos reflejan nuestras convicciones. Si usted, por ejemplo, piensa que faltar a un culto no es importante, es su convicción y de eso puede hacer un hábito. La tardanza, unos minutos tarde, pero hay otras personas que 5 minutos están antes, porque para ellos la tardanza ha llegado a ser una convicción de que está mal. Y entonces se vuelve el hábito de llegar temprano. Y así, los hábitos corresponden a convicciones. Por eso si usted tiene malos hábitos, eso implica que usted tiene malas convicciones. No es que así ha nacido, no es que así se ha formado, no, usted tiene malas convicciones, por eso
tiene malos hábitos y se refleja en los demás. Usted es perezoso, se levanta, espera que todo le den, etcétera, etcétera, etcétera. Malos hábitos. ¿Lee su Biblia? No lo necesita, ¿ve? Ese hábito refleja una convicción. Lamentablemente, cuando nos convertimos, traemos todos nuestros malos hábitos. No son cambiados automáticamente. La Biblia nos ordena cambiar pensamientos, hábitos, el carácter, un carácter controlado por el Espíritu Santo, nuestro entorno familiar, nuestro entorno más íntimo. Todo ello tiene que ver con ser edificados, ir haciendo cambios, dar muestras de madurez. Una plantita va creciendo, va fortaleciéndose su tronquito, su tallo, sus hojitas se van haciendo ramas, ¿verdad? Eso es ser edificados, ir hacia la madurez. No hay un punto final, ya que la meta es ser como Cristo. Así que imagínense, ¿no? Imagínense. Miremos esta palabra de algunos textos que hablan de edificación. Yo les había iniciado con eso mi proyección, mis diapositivas, pero miremos algunos significados de la palabra edificar o cómo se usa en otros pasajes. Miren, por favor. ¿Dónde estás? Aquí estás. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación de nuestras acciones. Este pasaje habla de que nuestras acciones deben contribuir a la paz y a la mutua edificación. Entonces hay que desmenuzarlo, ¿verdad? Porque el no decir nada, el no hacer nada, no es paz. Eso es paz de muerte. Si usted ve a un cristiano, a una persona, a uno de sus hijos haciendo algo indebido y no le dice nada porque eso le va a traer problemas, de lo contrario, estamos mal, debemos hacer algo. Es como tener una herida, si la tapas, se va a infectar, si la sigues tapando, se va a infectar más. Tenemos que curarlo. Tenemos que curarlo. Entonces la paz y la mutua edificación no significa no hacer nada, sino hacer lo necesario para mantenernos en el contexto bíblico. Porque la paz y la edificación siempre se deben dar en el contexto correcto. La paz que está fuera de la palabra de Dios no es correcta. ¿Cuánta gente tiene una sensación de bienestar sin la palabra de Dios? ¿Cuánta gente? Muchos, la verdad. La Biblia dice que nos da a entender que hay gente que está en su mente pensando que está mejor sin Dios. Y lamentablemente así es nuestro mundo. Y no debe ser así nuestra vida. Si usted está en paz, por ejemplo, ahora, pero no dentro del contexto bíblico, no porque obedeces la Escritura, entonces no está bien. Los cristianos de Pedro, por ejemplo, de la carta de Pedro, no estaban en paz, entre comillas, socialmente, estaban siendo perseguidos, ¿no? Pero ellos tenían que contribuir a la paz, hacer acciones en favor de la paz y a la mutua edificación. Y esto rompe con esta idea de hacer cosas en secreto que otros no vean porque no se edifican. No, la mutua edificación. La edificación, debemos hacer cosas que permiten la edificación de todos. Entonces, el fortalecer la fe, el ayudar a una persona a madurar, a crecer en sus hábitos, a crecer en sus convicciones, a crecer en su carácter, en su aspecto familiar. Eso es edificar, ayudarles. La única manera es la palabra de Dios. No es la comidita, no es el salir a jugar, sino es la palabra de Dios. Claro que lo demás es parte de la vida, pero lo único que va a ayudar a tu vida espiritual es la palabra de Dios. Paz y edificación, debemos hacer acciones que contribuyan a ello, acciones que se mantienen dentro de la palabra de Dios. En Romanos 15:2
Romanos capítulo 15, versículo 2, miren lo que dice. Nuevamente, las acciones de los creyentes, cada uno de nosotros, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Este texto nos llama a pensar en nuestro prójimo. Si hay que pensar en los demás. No, que a mí no me importa lo que los demás piensen. Sí, debe importarnos. Aquí dice que debe importarnos porque tenemos que hacer algo que edifique a las personas. Miren, nuestra vestimenta, nuestras palabras, nuestras acciones. Ya no solo es yo soy así, sino de alguna manera el influenciar en la edificación de los demás debe motivarnos a hacer cambios en nuestra vida. Romanos 13:9, miren por favor, Romanos 13:9. Primera a los Corintios, 3:9. Primera a los Corintios 3:9. Y aquí se habla del aspecto de la edificación. El texto sed edificados está en aoristo pasivo. ¿Qué significa? Se me fue, no debí decir eso. Esta forma implica que no es que uno puede crecer, no es que uno puede edificarse a sí mismo, no necesita la acción de otro. Y tus acciones, tus hábitos, tu carácter, todo ello influencia, contribuye, pero no podemos crecer, no es intrínseco a nosotros mismos el crecer, dependemos de alguien. Cuando la palabra de Dios dice ser edificados, se refiere a otro, como en otro texto que dice que Dios nos haga crecer a nosotros. Pero para eso tenemos que generar las condiciones apropiadas, pero el crecimiento lo da Dios. Y este texto, nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois el terreno, la chacra, la labranza de Dios, el edificio de Dios, le pertenecemos a Dios. Y note, ¿no? Dios es el constructor. Dios es el dueño de ese edificio y Dios es el que ha edificado ese edificio. Entonces, qué interesante, ¿no? Hay como una simbiosis. El que da el crecimiento es Dios. Ser edificados está en pasivo. Nosotros no podemos autoedificarnos, eso significa el pasivo, sino que dependemos de la acción de otro para crecer, la acción de Dios sobre nosotros. Pero eso implica que nosotros debemos esforzarnos en cambiar nuestros hábitos, nuestras convicciones, nuestro carácter, nuestro ámbito familiar debe estar bien cuidado y entonces va a obrar el crecimiento. Al final de nuestros días, si nosotros nos esforzamos, vamos a ver a Dios obrando entre nosotros. Miren por favor Primera a los Corintios 14, versículo 3. Primera a los Corintios 14, 3. Miren lo que dice. Primera a los Corintios 14, 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los dones milagrosos en el tiempo de Corinto, el tiempo es primero a los Corintios 14:3, hermanos, no es Romanos 14:3, sino primera a los Corintios 14:3. Primera a los Corintios 14:3. La edificación consiste pues en no podemos tener dones, cualidades y no ministrar a otros, ¿no? Debemos recordar que los dones son para servir a otros. Y
Y aún los dones milagrosos, decía yo, los dones milagrosos tienen que ver con eh, eh, no tendría sentido un don milagroso si no es para edificar. No creo yo que, que los dones milagrosos tienen que ver eh, con un tema de autoexaltación, ¿no? Yo creo que no hay dones milagrosos. Como decía, en ese tiempo no había, miraban los pasajes anteriores, en ese tiempo no había, miren este pasaje, lo mirábamos hace un instante, así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizasteis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. En ese tiempo todavía no estaba el Nuevo Testamento escrito, no estaba completo, y se requería pues que un ratito, ya. Se requería pues que Dios use personas para declarar su palabra, como los apóstoles u otras personas, pero ahora ya no es necesario. Con todo, debería ser para edificar, es decir, los dones, aún los milagrosos, cualquier otro don que usted tenga, por ejemplo, en mi caso, el don de pastor, tiene que ser usado para edificar. ¿Y cómo? Para llevar a las personas a someterse a la palabra de Dios. No hay otra manera en la cual una persona pueda ser edificada. Aún la oración, el congregarse, tiene un contexto bíblico porque muchos grupos religiosos se congregan. Muchos grupos religiosos, aún no cristianos, oran, pero no por eso están bien. Los musulmanes oran cada día, creo que 7 veces, 3 veces, tienen su sonido y oran constantemente, pero no por eso están bien. Aún la oración, que es un hábito, o el congregarse, que es un hábito que debemos cultivar, tiene su asidero en lo bíblico. Entonces, mi labor, mi don como pastor, porque la Biblia dice que es un don, no solamente un llamado, tiene sentido si es que les llevamos como líderes a someterse a la palabra de Dios. Usted tiene otros dones, ministrar, servir, misericordia. Más allá del beneficio del don, lo que debe llevarnos es a someternos a la Escritura, porque si no, no está bien. Si no, estamos mal, estamos perdidos, porque es la única manera de edificar a las personas, es la única manera de contribuir al crecimiento de las personas. No podemos edificar a alguien aparte de la Escritura. Lo digo de otra manera, Dios no nos puede usar, porque Dios da el crecimiento, para edificar a alguien. Dios no nos puede usar para edificar a alguien si es que no llevamos a la persona a la Escritura. Y si usted no está viviendo así, pues no está bien, no está bien. Miren más adelante, 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. Hermanos, perdón, estoy revisando que 4 minutos he estado sin audio. Por ahí algo aplasté un botón y no me fijé, lo siento. Bueno, pero no me hayan abandonado. 1 Corintios 14, 26, miren lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Tus dones. Hágase todo para edificación. Pablo está preocupado porque la gente en Corinto está usando sus dones para autoexaltarse. Mientras más poderoso sea tu don, dicen ellos, más celestial eres. Y no es así. Mientras más vistoso tu don, pues más lleno del Espíritu Santo estás. No es así.
Los dones deben someterse y apuntar a que la gente busque a Dios a través de su palabra. ¿De qué me sirve a mí tener el don de sanidad si no llevo a la gente a someterse a la palabra de Dios? No tiene sentido. No tiene sentido el don. Incluso los dones milagrosos tenían ese propósito de confirmar el evangelio, confirmar que lo que se estaba predicando, confirmar que lo que se estaba enseñando venía de parte de Dios. Y miren por favor otro texto. Segunda a los Corintios 10:8. Estamos analizando la palabra edificar, Segunda a los Corintios 10:8. Miren lo que dice. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Los apóstoles tenían autoridad. Pablo tenía autoridad. Y la autoridad del apóstol Pablo tenía como fin... La autoridad del apóstol Pablo tenía como fin la edificación. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo le explico este concepto? Significa que debían seguir los creyentes debemos seguir las instrucciones dadas por Dios a través del apóstol Pablo. La autoridad de Pablo no era para destrucción, sino para edificación, para que los creyentes busquen a Dios a través de su palabra. Entonces Pablo tenía esa autoridad, debemos obedecer. Capítulo 12, versículo 19. Pablo dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados, para vuestra edificación. Para vuestra edificación. La preocupación de Pablo delante de Dios era edificar a los creyentes. Y otra vez, si usted analiza la vida de Pablo, lo que él está buscando es que los creyentes se sometan a la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 13:10, noten: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Entonces noten la preocupación y el entender de Pablo de su responsabilidad como apóstol, edificar. Y la única manera es someterse a la palabra de Dios. Él les dijo a los pastores de Éfeso, cuando él ya se estaba despidiendo: y ahora os encomiendo a la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificaros. No hay manera de que Dios pueda obrar nuestra edificación solo por nuestras emociones o porque nos sentimos bien. No, tiene que haber un sometimiento a la Escritura, lo más que podemos. Y en eso estaba preocupado el apóstol Pablo. Noten por favor Efesios capítulo 4 versículo 16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y aquí está más claro que el agua, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se ve ahí el trabajo de todos, pero que al final el crecimiento lo da Dios. El cuerpo bien concertado, armonioso, unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, todos trabajando juntos, recibe según la actividad propia de cada miembro, sus dones, reciben su crecimiento de parte de Dios. Y el contexto de este pasaje es la palabra de Dios.
Si uno analiza 4:11, 4:12, que Dios dio dones, los vigentes ahora, pastores, maestros, para poder edificar a los creyentes, para poder ayudar a los creyentes a ser como Cristo, siguiendo la verdad, la palabra en amor. No se puede edificar a una persona si no la llevamos a la Escritura. Entonces, si yo tengo mi don, no es para hacer espectáculo, no es para lograr que la gente me siga, es para que la gente busque a Dios. No es para que me amen más, qué bueno que me amen más, amén. Pero no es para eso, es para que la gente siga a Dios, siga su palabra. Si tú no estás siguiendo la palabra de Dios, no estás bien. Tienes que evaluar tu fe, tienes que evaluar tu salvación, tienes que evaluar la vida que tienes, tienes que evaluar si es que te has arrepentido de verdad. Porque si no hay semilla, nunca habrá crecimiento. Yo te animo en esta mañana a mirar en tu corazón y a darte cuenta, ¿en verdad tu vida te dice que te has arrepentido? ¿Hay crecimiento? ¿Hay edificación? Los creyentes de la persecución, cuando recibían la carta de Pedro, ellos, no sé, ¿no? Habrán esperado que Pedro les anime, etc. Y Pedro les decía, son responsables por crecer. Si ustedes tienen a Cristo, deben acercarse a Él, que es piedra viva, para poder crecer. Necesitamos, hermanos, someternos a la palabra de Dios. No hay otra manera. Gracias a Dios por los dones, pero los dones se usan para ayudar a la persona a buscar a Dios en su palabra. No hay otra manera. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por la presencia de los hermanos, de los amigos aquí. Gracias por su paciencia. Te pedimos, Señor, que tú dirijas su palabra en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Que los tropiezos de la transmisión no limiten, Señor, el poder de tu palabra, sino que ayuden, Señor, a que la gente te someta a ti, te siga a ti. Te pido, Padre, que perdones, Señor, nuestras fallas. Y que ahora en este tiempo, Señor, ayudes a nosotros a entender que la edificación tú lo das, pero nosotros tenemos que crear las condiciones apropiadas, sometiéndonos más y más a ti, Señor. Ayúdanos. No hay creyente que no crezca. Tu palabra dice que el creyente verdadero ha de crecer. El creyente verdadero ha de renunciar a su vida mundana, a su vida pecaminosa. Y aquel que dice que es creyente, pero sus hechos niegan su fe, Señor, debe preocuparse. Porque si muriera hoy iría a la condenación, Padre bueno. Padre, te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que nos hagas comprender nuestra necesidad de ser edificados, Padre. Gracias te doy por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.